son maestros. Para mí es un honor que esté en el grupo de estudio el doctor, porque es de los ponentes con más conocimiento en nuestro país. Carrefour, estás también con el doctor Rubén Servín, siempre estás en esas ponencias, en esas pláticas. La verdad es que para mí es muy importante tenerlo ahí. Así que bienvenido y gracias, querido. Gracias. Pues bueno, vamos a continuar. Y vamos a tratar de darle más las cuestiones que nos interesan, porque la práctica anterior hicimos un recuento de muchas cosas, de muchos conceptos, y dejamos un poco abandonado ver lo que es la teoría del delito. Y ahora pues quiero hablar también de control social. ¿Cómo se aplica toda esa teoría del delito para un control social? Un control social que es sumamente importante, lo comentamos en la sesión anterior, que es de rigor conocer el control social. Y para muestra basta un botón, el control social, de nuestro tema. Todos sabemos, y en nuestra algarabía de Polimarch, de fin de año, y todos, todo México, con la mente en Polimarch, todos, inclusive los de nuestra época, dicen, nos vamos a ir a recordar nuestros tiempos, todos estamos inmersos en esa sinergia que había creado el gobierno federal para todo el pueblo mexicano. Y todos concentrados en Polimarch, en la fiesta de fin de año. ¿Y qué pasó? ¿Con qué nos recibió el año nuevo? Con aspectos legales. Desde luego, con lo que es la reforma del artículo 19 de la Constitución, donde la prisión relacionada a la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Nadie nos la esperábamos. Todos en nuestra algarabía y no la aplicaron. Y esto es complicado, ¿eh? Y esto es muy complicado, porque esto es control social. Pero podemos decir, es que ahora ya el debate, y nos vamos a las cuestiones pragmáticas, nos vamos a la cuestión práctica, lo que vamos a tener que enfrentar ahora nosotros en los procedimientos, en los juicios, en las medidas cautelares, etcétera, para poder debatir sobre ello. Y sí, bueno, al final de cuentas es la parte que nos corresponde como práctica, atender esa circunstancia, ¿no? De que ahora, pues a lo mejor ya no vamos a debatir, porque dicen que se va a aplicar a la literalidad. No hay vuelta de hoja, ¿no? Porque vamos a discutir o nos acabó la de convencionalidad en este programa. Y yo no creo, ¿eh? Y yo no creo, porque tenemos un sistema jurídico que es pro persona, el mejor derecho humano para la persona. Y si la inaplicabilidad de la prisión preventiva oficiosa sigue siendo el mejor derecho humano para la persona, se tendrá que seguir debatiendo. Con el debido respeto para los Estado ya este criterio de reforma. Pero, ¿por qué se implementó ese criterio? ¿De dónde surgió? ¿Por qué surgió? ¿Por qué se estatutó así? ¿Qué se busca con ello? Eso es control social. Buscan un control social a través de la aplicación de la oficiosidad de la prisión preventiva, sin discusión, a la literalidad. Ese es un control social. Y un control social preocupante. Muy preocupante si nosotros vamos a los orígenes o a la política que se está utilizando para la implementación de este tipo de medidas. ¿Qué busca el gobierno? ¿Qué pretende? ¿Qué sociedad pretende crear con la implementación de este tipo de medidas? ¿Hemos reflexionado? ¿Hemos pensado eso? Porque como juristas y como abogados vamos a analizar únicamente, o nos preocupa lo que vamos a debatir en el procedimiento, ¿no? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a discutir? ¿Qué vamos a alegar? ¿Ya no vamos a alegar? ¿Ya no va a haber debate? ¿El juez va a dar oportunidad de debatir? Tal vez no, ¿no? Va a decir, ¿sabe qué? Sin debate, porque es delito de prisión preventiva oficiosa, no hay debate, vámonos. Espérame, déjame debatir, déjame decirte la inconvencionalidad de aplicación de esa medida cautelar, dicho por criterios internacionales que ya por sobra están conocidos, ¿no? Pero que no podemos pasar por alto, porque esa famosa pirámide kelseniana ya no aplica, atendiendo a la convencionalidad. Eso también nos vamos a preocupar en el procedimiento. Pero ¿qué estamos creando como sociedad? ¿De dónde está? ¿Hacia dónde le están encaminando? Ya lo reflexionamos, ya lo analizamos.
Ya llevamos cerca de medio mes con esta medida y yo no he escuchado a alguien que se pronuncie en ese sentido. Y vuelvo a repetir, no he escuchado a alguien. Y ahorita platicaba con mi amigo que hay una presentación de un libro de prisión preventiva. Quisiera escuchar que alguien hable del origen o de lo que se pretende con este control social. Porque son políticas criminales. Porque todos son políticas criminales, sustentadas en pensamientos filosóficos y políticos. Todo tiene un sustento filosófico. Por eso el abogado no puede separarse de la filosofía. Nada más como tarea, y para que empecemos a reflexionar, y espero me dé el tiempo para poder analizar este rubro, porque no es la materia, no es el tema de la tesis preventiva de la tratativa del 19. Pero para ello tenemos que conocer biopolítica, psicopolítica, necropolítica, para poder manejar la política criminal. ¿Los conocemos? Si sabemos cuáles pensamientos filosóficos, porque nosotros nada más, nos aplicaron la reforma, pero lleva un sentido. Ese tipo de política criminal se encamina a algo, surge de algo, por eso es bio, por eso es psico y por eso es necro. ¿Qué se imagina que puede hacer necro? El desecho humano. El desecho humano, la privación de libertades, la privación de raciocinio, la privación de ese libre albedrío, como lo platicaba con su directora, el razonamiento del sujeto. O sea, ya estamos creando una sociedad de desecho, no de reciclaje, de desecho. ¿Y qué es esta reforma que aplicaron? Una prioridad de libertades, de criterios, de libre albedrío, de debate, una necropolítica bastada en una biopolítica. ¿Por qué? Porque se trata a través de seres vivos, de organismos dentro de una sociedad. Pero ¿qué ahora están siendo desechos humanos? ¿Y eso queremos? Eso es lo que nos debe de preocupar más que si vamos a debatir o no vamos a debatir. Y si realmente nosotros queremos atender a los derechos humanos, hay que analizar y conocer estos conceptos de biopolítica, psicopolítica y necropolítica. Para que veamos, nosotros sin que nos lo digan, sepamos qué se está haciendo con nuestra sociedad. Eso es lo más grave, que es lo que nos tiene que preocupar. O sea, hay que ser penalistas, hay que conocerlo. Es preocupante la política criminal que se está empleando en nuestra sociedad, que se está volviendo más criminal que política. No podemos crear sociedades de desecho en donde no consideremos al sujeto como un ser humano. No es posible, eso es lo que nos tiene que preocupar. No, sí, caray, a lo mejor alzamos las voces y nos quejamos y no pasa nada. Pero por lo menos nosotros estemos conscientes de lo que está sucediendo. No nada más es que no debatamos, ¿eh? No nada más es que para esos delitos ya ni nos dejen hablar. Lleva más trasfondo en esto. Lleva un trasfondo terrible. De verdad, se lo digo, los exhortos. Si realmente nos da otra oportunidad de hablar con eso, hablamos de que forma parte de un control social. ¿Hacia dónde debo de dirigir la política gubernamental para poder tener un control sobre la sociedad? ¿Qué tipo de sociedad debo de crear o quiero yo crear? Porque hay cambios en los modelos educativos. Estamos desapareciendo la ética, estamos desapareciendo el civismo, la moral, porque implica respeto a los derechos humanos, ¿no? Y nos están respetando nuestros derechos humanos. Vean hacia dónde se va nuestra sociedad. Entendámoslo. Pero si nosotros como abogados, que al final de cuentas a lo mejor los debates tenemos que debatir y a lo mejor en un terminado podemos lograr algo, pues si no lo conocemos, si no sabemos, pues vamos a llegar al aire, al desierto. Tenemos que conocer los orígenes filosóficos. Y aquí hago una pausa para regresar entonces al del delito, pero quiero llamar la atención de ustedes en este sentido.
porque nos estamos siendo muy pragmáticos. No estamos olvidando los sustentos dogmáticos y los sustentos filosóficos principalmente. Pero es una práctica de pragmatismo, pues que su código leemos y lo practicamos, ¿no? Está bien, no pasa nada por ese problema. Pero que reflexionemos sobre de dónde viene y hacia dónde van, ay, si está severa la situación. Porque no tenemos que crear nada más que personas que vayan y que se sienten y aleguen y discutan, sino que sepan que van a discutir. Formarnos también como, no, no nada más ser pragmáticos, también tener nuestros fundamentos doctrinarios, filosóficos, nuestra postura ideológica del derecho. Eso es lo que debemos de crear. Eso te lo comentaba. Un gran detalle que tenemos aquí, un compromiso, una tarea que tiene México hacia el exterior, es demostrar que realmente tiene excelentes juristas. Porque en México afuera nos ven como que no tenemos buenos juristas. Así se expresa. No tengo nombre por respeto, pero es de la escuela de Girona. ¿Sabes que sí tenemos a buenos abogados? Pero el buen abogado no es el que se interroga bien, el que pregunta bien, el que contrarroga bien, el que incorpora sus medios de prueba correctamente al juicio. Nada más es eso. No es una estructura filosófica, las estructuras sociológicas y políticas de dónde surgen y qué vamos a aportar al mundo jurídico. Porque hay que trascender, hay que aportar al mundo jurídico. O sea, es una de mis grandes tareas. Demostrar que México sí tiene excelentes abogados, tiene buenos juristas, tenemos muchísimos buenos juristas. Pero no se forma de cuestiones prácticas, se forma de las dos. Tampoco no solamente es academia, tampoco nada más es práctica, ¿no? Lo decía hace rato, la academia alimenta mi espíritu, pero el litigio alimenta mi estómago. Y también como, no nada más de clases. Pero entonces hay que saber combinar las dos áreas. ¿Cómo me formo como jurista y cómo me formo como litigante? Porque esa es la combinación que debemos de tener. No, no soy litigante, soy un jurista, soy un abogado, soy un letrado, soy un licenciado. Entonces, esto que sea como reflexión para que también atendamos esta parte, a la parte doctrinaria, pero saberla aplicar a la práctica y también saber o tener criterio para aportar figuras nuevas, instituciones nuevas o posturas nuevas a nuestra práctica. Así han surgido los grandes sistemas de delito. A saber, tenemos diversos sistemas que a lo largo de la historia han estudiado la teoría del delito. Y todo tiene su razón de ser. Y si nosotros lo conocemos perfectamente, vamos a saber por qué se está aplicando el derecho civil. ¿Por qué hablamos de un hecho delictivo? Para partir. Porque ahora ya no es delito, ¿no? Dicen, ya no es un delito, dicen, es el hecho delictivo. Tan es así que hubo grandes debates que decían que la teoría del delito iba a desaparecer porque se implementó el hecho delictivo. ¿Qué es hecho delictivo? Más complicada. ¿Qué será el delito y qué es la teoría del hecho? Más la teoría del hecho. Sí, porque de dónde salen tantas teorías, ¿no? Pero si nosotros conocemos cómo ha evolucionado la teoría del delito, vamos a saber qué parte se está tomando actualmente para poder hablar de una materialidad, de un hecho, nada más. Porque eso lo dice en la vinculación, ¿no? Ah, con que tenga apariencia de delito, es suficiente. ¿Y qué es eso? Es un hecho delictivo, ¿no? Un hecho típico para ser más exactos. Porque delictivo es de que hay una sentencia condenatoria. En tanto hablaremos de un hecho típico o un comportamiento típico. Pero todo tiene su razón de ser, tiene su estructura. Y vamos a entrar entonces rápido. Voy a tratar de ser muy rápido en esto para poder avanzar muchísimo en la teoría del delito, para poder ver cómo lo vamos a aplicar en la práctica.
lo largo de la historia hemos tenido diversos sistemas que han estudiado la teoría del delito. Tenemos el sistema clásico, el sistema neoclásico, el sistema irracionalista, el sistema racionalista. Para no abandonar a los mexicanos, el sistema del modelo lógico matemático. Sistema funcionalista. Radical, normal. Todos estos sistemas han estudiado la teoría del delito a lo largo de la historia. Este sistema clásico es el que conocemos, es el de Frank von Liszt y de Weber. Pero este sistema clásico tiene su sustento filosófico, porque todos tienen un sustento filosófico, y su estructura filosófica. Este sistema clásico lo sustenta el pensamiento positivista de Aristóteles, el jus naturalismo. Por eso nada más se habla de hechos. Vean hasta dónde nos estamos regresando. Y dentro de ese naturalismo, únicamente, naturalmente había un comportamiento humano activo. No se consideraba la omisión. Entonces, este sistema clásico tiene una estructura de una tipicidad meramente objetiva. ¿Por qué? Porque solamente tenía elementos objetivos. Si hablaba nada más de acción, no existía la omisión. Y estos eran los puntos así rápido para diferenciarlos. Había una culpabilidad psicológica, solo culpa. Pero además, un dolo malo. ¿Por qué un dolo malo? El dolus malus de Merkel. Porque el dolo se integraba de tres elementos: conocer, querer y conciencia de la antigüedad. Interesante. Pero no era caprichoso, ¿eh? Es derivado de ese pensamiento naturalista. Por eso no se hablaba de acción, no se hablaba de omisión. Teníamos un nexo causal psicológico, desde luego. Este nexo causal dependía de la teoría de la equivalencia de las condiciones. La sine qua non. ¿Recuerdan de eso? Usaban de nuestro derecho penal uno. La causa de la causa es causa de la causa. Todas las causas que intervenían para que un hecho se realizara, se le atribuía la realización del mismo. Esto tiene una conexión directa con un concepto amplio de autor. Pero ahorita vamos para allá. Puedes darle muy bien rápido. Así encontraron el Che. Los elementos objetivos. Se hablaba de hecho, de materialidad. Ya dijimos que los elementos objetivos son aquellos que constituyen la materialidad de la descripción científica penal. Se perciben por los sentidos, producen un cambio en el mundo fáctico. Se comprueban científicamente. En este sistema clásico solamente había elementos objetivos. Desde luego, los elementos subjetivos se encontraban en la culpabilidad, por eso hablar de una culpabilidad psicológica. La acción, porque solamente el naturalismo se concentraba en el comportamiento activo del sujeto. No se hacía referencia a la omisión. Por eso nada más había elementos del comportamiento, la acción. Dije que había una culpabilidad psicológica.
Entonces, esta culpabilidad psicológica se integra con el dolo y la culpa. Se hablaba de un dolo malo. También es otro tema el dolo, ¿eh? Ahorita vamos a ver, papita, más con dolo directo y dolo virtual. Hay dolo directo, dolo virtual, dolo directo, dolo colaborado, dolo malo, dolo en primer grado, dolo en segundo grado, bla, bla. Cuidado también con lo que decimos. Aquí solamente había ese conocer y querer, pero lo que le da la característica de dolo malo es que el tercer elemento era la conciencia de la amistad. Entonces, los tres elementos del dolo eran esos: conocer, querer y conciencia de la amistad. El nexo causal, cómo unir ese resultado, cómo atribuirle ese resultado o imputar ese resultado a una conducta determinada, se hacía a través de las condiciones que habían hecho. Pero vean nada más lo aberrante que era. En un homicidio, un sujeto toma un arma de fuego y otro lo tiene maniatado a la víctima. Y el sujeto tiene un arma de fuego y le dispara. Lo priva de la vida. Dice, todas las condiciones que intervengan para la realización de ese resultado serán responsables de eso, de la realización del mismo. Entonces será responsable el sujeto que dispara el arma, pero también es una condición relevante o equivalente que los dos sujetos lo hayan maniatado de las manos. Ah, pero también es equivalente que un armero haya elaborado el arma de fuego, porque si no, con esta arma de fuego, por lo pronto no lo matan, ¿no? Entonces, el armero que hizo, que creó esta arma de fuego, también es responsable del homicidio. Pero también son responsables del homicidio los papás que engendraron estos chamacos. Porque si no los hubieran engendrado, pues estos chamacos no buscan de la vida de esta víctima. Y así sucesivamente. Por eso yo tengo una relación directa con el concepto amplio de autor. Y así todas las condiciones relevantes que intervenían eran esto. Así de rápido eran estas características de este sistema clásico. Y ojo, o atención, no estoy diciendo causales, ¿eh? En ningún momento estoy hablando de causalismo. No sé de dónde sacan, no, sí sé de dónde sacan el causalismo. Porque se determinan causas o condiciones. Por eso decían que estos eran sistemas causales. Cuando hablan del causalismo, pues se refiere a estos. Son los sistemas causales. ¿Por qué? Porque se atienden a causas y condiciones. En este sistema neoclásico se sustenta en el pensamiento neocantiano, en esa filosofía de los valores. Este es el pensamiento de los valores. En esto se inspira Mesger para crear este sistema de los valores del pensamiento neocantiano. Y entonces, al hablar de valores, pues ya entonces surgen elementos que deben de ser valorados, interpretados. Entonces surgen ya los elementos normativos. Entonces nuestra tipicidad se vuelve una tipicidad objetiva, valorativa. ¿Por qué objetiva, valorativa? Porque se integra de elementos objetivos y elementos subjetivos, elementos normativos, perdón. Ya dijimos cuáles eran los elementos objetivos. Ahora, ¿cuáles son los elementos normativos? Si hablamos de una filosofía de valores, pues los elementos normativos hasta nuestra fecha son todos aquellos que requieren de una interpretación política, cultural o gramática para su comprensión. Esos son los elementos normativos. Ejemplo, en el robo. El que se apodere, el que no, el sinónimo de dominio se apodere de cosa ajena, muebles y derechos con consentimiento, bla, bla, bla. ¿Cuáles creen que sean los elementos objetivos de los elementos normativos del robo?
Apoderamiento. El apoderamiento. Apoderamiento. Digo, pues eso es práctica, ¿no? No me digan que no hacen valer en un argumento en el juez que están dados los elementos que configuran un apoderamiento consistente en esto y esto. Eso es fundamental cuando se da el robo de uso. La punibilidad es muy distinta a robo de uso a algo como tal. Robo de uso que va a perder una sentencia de meses, de 3 años, algo así. Y luego hasta con Sí, sí, exactamente. Pero entonces aquí dice, bueno, el apoderamiento, dice, ¿qué elementos de la descripción típica penal debo yo de comprender para saber qué significa? Y esos van a ser los elementos normativos. Desde luego, apoderarse, que es bien inmueble, que es cosa ajena. Esos son básicos para saber. Y entonces viene la interpretación, decimos que debe de ser cultural, jurídica o gramatical. Entonces, para poder saber qué es el apoderamiento, ¿de qué me debo de valer? ¿De la cultura, lo jurídico o de lo gramatical? ¿En qué se sustentan ustedes para decir que se apoderó el sujeto de una cosa nueva? ¿Cómo pueden decir que se apoderó? La gramática. En la gramática. La gramática, ¿por qué? Porque en la cuestión cuando hablamos de una posesión es tener, ¿no? Lo tengo. ¿Tiene delito de robo? Pero aparece el dolo porque ya viene con una... ¿No tiene delito de robo? ¿Dirían a un juez que sí cometió el delito de robo o que no lo cometió? ¿Con sustento en qué? ¿Cómo van a argumentar o cómo van a estructurar su argumento? También la estructura de un argumento, no hay argumentación. Se ¿Qué debo de apoderó sin saber, qué debo de consentimiento. decir para poder determinar que efectivamente se dio un apoderamiento? ¿En qué me voy en qué me voy a basar? En aspectos de cultura, de, de los derechos, de los usos y costumbres de una sociedad, del derecho. Se apoderó sin ¿Qué me va a consentimiento. decir? ¿En qué momento me perdería? Me lo va a decir el mismo derecho. Nuestras clases de derecho, de derechos en particular, nos decían y nos hablaban de las teorías del apoderamiento. Esas teorías del apoderamiento, que era la tocatio, la translatio, la remotio, y la última que tenemos, la de la mnemotécnica. A lo largo de la historia dicen, solo tocar el objeto ya se está apoderando. No, no me haces tocar. Lo debes de tocar, lo debes de remover. No pasa nada. Si lo toco y lo remuevo, pues entonces ya te estás apoderando. Y evoluciona y dices, no, no nada más es tocar y remover. Tienes que poner en tu ánimo, dentro de tu ámbito de dominio. Pues si entonces ya robé, lo toqué, lo trasladé, lo puse dentro de mi ámbito de dominio. Ya me apoderé. Realmente sí. Pero ya después dijeron, no. La otra teoría del apoderamiento es que debes de tenerlo dentro del ámbito de dominio, pero actuar a título de dueño por el descendiente. Para que entonces haya ese apoderamiento. Y eso es lo que tenemos que argumentar. Y les voy a poner un ejemplo que creo que no lo hemos reflexionado y lo pasamos muy por alto. Si uno de sus clientes, y que tal vez les haya tocado, si alguno de sus clientes, por ejemplo, roba un tráiler con mercancía, pero lo que le interesa es la mercancía, no el tráiler, ojo, no el tráiler. Se roba la mercancía, tenis o muebles, lo que sea. Llega a un lugar, baja la mercancía que le interesa y se lleva el vehículo y lo deja por allá. Actualmente, ¿habrá robo de tráiler?
¿Cuántas veces no nos han condenado por robos de porque no manejamos las teorías del apoderamiento. Actual el título del dueño, sí, pero ¿hacia dónde caminamos su fin? Ahora tenemos el finalismo y ahorita vamos a hablar sobre ello. El fin iba encaminado a apoderarse de la mercancía en el trailer. Mi acción última le encaminé a ello. No hacia el trailer. A lo mejor podemos hablar de comentarios más, ¿no? Tal vez un poco de uso, tal vez, analizando los elementos de las teorías del apoderamiento. Por eso es importante conocer esto y surgen así en este sistema clásico. Y se vuelve entonces una culpabilidad también psicológica normativa, en donde de igual manera tenemos esos elementos, pero nuestro nexo causal se acredita con la teoría de la equivalencia de la condición más adecuada, la más determinante, la más importante. El resultado solo se le iba a atribuir a la conducta más importante, la más relevante para que ese hecho se realizara. Así, por ejemplo, en el caso que pusimos del disparo de manifuego, ¿cuál fue la más relevante, la más determinante? La que el sujeto acciona el arma de fuego. ¿Las otras eran relevantes? No, la más determinante es que disparar el arma de fuego. Entonces, únicamente ese resultado se le iba a atribuir al actor o al autor de la conducta más relevante, es decir, al que disparó. Los demás no. Y esto tiene relación con el concepto restrictivo de o unitario de autor. Y así nuestro, ¿no? También la teoría de la autoría y la participación. Con su dolo y culpa también en ese contexto. Bien, finalizo. Bueno, el sistema irracional habla nada más. Este es un sistema que solamente se aplicó en Alemania nazi y que desde luego fue un derecho penal, pues que solamente velaba por los intereses o todo, velaba todo lo que afectaba a la época nazi. Todo lo que afectaba al Estado era delito. Era un solo elemento, no había más elementos, solamente delito. No fue tan relevante, solamente parece época de Alemania nazi, que era como mención para generar. El sistema finalista, Hans Hertz, ese sistema finalista está inspirado en el pensamiento sociológico de Maquiavelo. Ahí es donde se sustenta ese sistema finalista. Ese pensamiento sociológico de Max Weber señala eso, que dentro de una sociedad debe de importar hacia dónde encamina el sujeto su comportamiento. Perdón, aquí en el sistema neoclásico ya también se habla de acción y de omisión. Aquí ya también se habla de omisión. Comportamientos omisivos. Ya se habla de acción y de omisión en el sistema neoclásico. En este sistema finalista pues ya se habla de esa conducta de acción y de omisión, desde luego. La tipicidad se vuelve objetiva, valorativa, con una finalidad determinada. Hacia eso se encamina. Dice, no hay una conducta que no tenga un propósito, un fin. Y atención con esto, ¿eh? Dice, todo comportamiento humano ya lleva su propósito, ya lleva su finalidad. Dice, por consiguiente, no puedo estudiar a la conducta separada del dolor. Se debe de estudiarse a la par. Ese comportamiento debe ser estudiado a la par de su dolor, de su voluntad, de hacia dónde encamina ese comportamiento. No puede estar estudiado por separado. Y ahí se sustenta que entonces el dolo se traslade a nivel de tipicidad. Porque entonces acá tenemos tipicidad y hay otro sustento que yo por eso digo que la conducta no es un presupuesto ni un elemento del delito, es un elemento objetivo de la tipicidad. Si no fuera así, no se estudiara el dolo dentro de la tipicidad.
Entonces tenemos nosotros la tipicidad, podemos sacar los elementos objetivos, los elementos normativos, y ese es el tipo objetivo, el tipo subjetivo, tenemos el dolo, culpa como elementos subjetivos genéricos, y los ánimos, las intenciones como elementos subjetivos específicos. Entonces, lo que hace el finalismo dice, partiendo de esa postura sociológica de Max Weber, dice Benzel, entonces, la conducta debe de estar estudiada al mismo nivel que el dolo. No puede estar estudiado por separado, no puede estudiarse en la culpabilidad. Tiene que ser estudiado a nivel de tipicidad. Y entonces ya se estructura la tipicidad con tipo objetivo, tipo subjetivo, y en el tipo objetivo tenemos los elementos objetivos, los elementos normativos. En el tipo subjetivo, los elementos subjetivos genéricos, dolo y culpa, con los elementos subjetivos específicos, los ánimos o intenciones que existen. Pero algo bien interesante. Al momento que se traslada el momento que se traslada el dolo, para hacerlo más gráfico, fuera de la culpabilidad. ¿Alguna vez estudió psiquiatría? Esta culpabilidad, recuerden que teníamos aquí el dolo. Y el dolo lo teníamos con conocer, con conocer, con conocer, querer y con cuál otro. La conciencia, ¿no? Claro, así se da. Este era nuestro dolo, la culpabilidad. ¿Qué sucede? Entonces reflexionemos e insisto. Benzel dice, no pueden, si todo comportamiento va encaminado con un propósito a un determinado fin, todo comportamiento, y el que quieran, el que quieran. El que me quiere mencionar lleva su propósito, lleva su finalidad. Dice, entonces el dolo no puede, el ese conocer y querer no puede ser separado del estudio de la conducta. Entonces debemos estudiar al mismo nivel. ¿Qué es lo que hace? Si debe ser estudiado al mismo nivel el dolo, este dolo que estaba en la culpabilidad lo traslada a la tipicidad. Activo, subjetivo. Donde tenemos el dolo y la culpa. Lo traslada. Pero al momento en que lo traslada, solamente lo traslada de conocer y querer. Y abandonan a la conciencia de la antipolicidad en la culpabilidad. Dice, porque solamente es conocer y querer, es el evento volitivo y cognoscitivo, el que va inmerso el comportamiento. Por eso se traslada dolo y culpa a la tipicidad, al tipo subjetivo, pero solamente con el dolo y con el conocer y querer. Abandonan a la conciencia de la anticulpabilidad, en la culpabilidad. Por eso nuestra culpabilidad ahora se integra de conciencia de la anticulpabilidad, ¿no? Existir otro comportamiento determinado y la inmutabilidad. Una imputabilidad cronológica, porque hablamos de mayoría de edad o minoría de edad. No hablamos de una culpabilidad psicológica para poder ver la madurez del sujeto para tener conciencia de lo que está realizando. Y así es el que se va. Pero ahora entonces tenemos, deja de ser el dolo malo y se vuelve en un dolo neutro o avalorado. Qué bonito el culpable. Ya no, ahora tenemos un dolo neutro. ¿Por qué neutro? Porque no tiene conciencia de la necesidad.
¿Por qué ha valorado? Porque no tiene la conciencia de la politicidad. Queda claro esa significante. Pudiéramos decir que es lo más representante de los cambios que se dan en el finalismo a esos sistemas clásicos, ¿no? Ese sistema clásico y el sistema neoclásico llamado causalista. Pero también aquí este nexo causal en el finalismo también se atiende a un nexo causal. Pero atención, si nosotros hablamos de delitos de omisión, bajo ningún argumento podemos hablar de nexo causal en los delitos de omisión. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, inclusive a las propias autoridades jurisdiccionales, que hacen referencia en los delitos de omisión a nexo causal? Gravísimo error de técnica jurídica. Porque la omisión, y así de sencillo también lo explica Gómez Jacobs, pero un florocido. Si la omisión no causa nada, a la omisión se le atribuye un resultado, pero no lo causa. En consecuencia, tendríamos que estar hablando de un nexo de atribuibilidad en los delitos de omisión. Y en los delitos de acción, un nexo causal. Y así es como entonces va evolucionando esto. Ya tenemos, y ya se habla entonces de elementos objetivos, elementos normativos y elementos subjetivos. ¿Qué eran esos? Los elementos de tipo. Y no los tenemos ahora. No los tenemos todavía los elementos de tipo penal. Entonces, eso de decir que no tenemos un sistema finalista en nuestras leyes, pues es un error o un desconocimiento de la estructura de los delitos, de la tipicidad, básicamente. Nuestros códigos se encuentran inmersos en un sistema finalista. Y me decían, es que hay juzgadores que al hablar de la culpabilidad hablan de dolo. Error. Ya no. Si nosotros tenemos un sistema finalista, al momento de hacer el análisis de la tipicidad del tipo objetivo, al hacer el análisis del tipo subjetivo, tenemos que hacer referencia al dolo culpa. No es la culpabilidad. Sería un error de estructura. Pero desafortunadamente en mi código no pasa nada, ¿no? Se lo ponen en la culpabilidad. ¿Sabes que eres causalista? No, perdóname, serás irracionalista si quieres, porque tienes que seguir lo que te marca el código. Entonces, así es como se estructura todo esto. Eso es de las partes más importantes. Eso es lo que podríamos hacer referencia a las estructuras de los delitos, de los sistemas que nos estudian el delito a través de la historia. Y, desde luego, bueno, el modelo lógico matemático de Mariscal y Ramírez, que, bueno, se estructura para poder entender un delito en base a fórmulas. Por eso yo estudié Derecho, para no meter en cuestiones de fórmulas. Números solamente para cobrar. Entonces, esto pues, no es por mencionar. A menos que salieran por intercambio. ¿De qué? De otros juegos que. Este sistema funcionalista que ve, y atención con esto de sus reformas del 19 constitucional, que todos están muy preocupados. El funcionalismo ve una necesidad de implementación de la pena. ¿Una necesidad, perdón? En la implementación o en la aplicación de la pena. Dice, es útil la aplicación de la pena. Porque de ahí, atención con lo que estoy diciendo, dice, porque va a ser, es necesaria, es funcional para la implementación de programas de política criminal encaminados a la prevención del delito. ¿Qué es eso? Reinserción social, ¿no? Si es necesaria la aplicación de una pena para que en base a eso entonces se estructuren programas de política criminal encaminados a la prevención del delito, reinserción social. Pero, ¿qué está pasando ahora? Y eso es lo que lo sustentan así, ¿eh? Con la aplicación de la prisión preventiva oficiosa dice que vamos a inhibir las conductas delictivas. No confundamos medida cautelar con consecuencia jurídica. Y eso es lo que está pasando. Y nadie, como dice Maussan, hace nada. De cuando acá
Con una medida cautelar se pretende prevenir delito, porque así está estructurado. Para que la sociedad y los individuos ya no cometan ese tipo de conductas con la medida cautelar. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Ahora me entienden lo que es la necropolítica? Sí, con las sentencias, ¿no? Que las sentencias donde hay más delitos es en el Estado de México y las penas son muy diferentes. Normalmente la tercera parte de lo que se pone aquí se pone allá. Es decir, aquí el robo normal, la punibilidad normal sería 4 años y medio, pena mínima, y allá son más de 20 años. Que no, ya están O sea, exagerando. estamos hablando del delito que era el más común, era porque ahora ya hay delitos como violencia familiar, que son los más comunes en nuestro sistema, ¿no? Delito sexual, Pero ¿no? estamos hablando de ese populismo punitivo, porque es lo que hace el Partido Verde, ¿no? Que decía pena de muerte. La prisión vitalicia. Sí, es vigente en 5 estados. 5 estados del país tienen la prisión vitalicia. Y de esa manera vamos a poder corregir. Entonces, sí tenemos que analizar perfectamente nuestras políticas criminales, políticas públicas para decir, eso es lo que hace el finalismo, el funcionalismo. Parte de ello. Y aquí donde varía es ya que el nexo causal se corrobora con imputación objetiva. Si bien es cierto, es una postura que surge con Claude Rothschild, no es menos cierto en el funcionalismo radical, no es menos cierto que, pues a hoy por hoy lo estamos aplicando, o lo debemos aplicar, o ya se está aplicando también por algunos juzgadores, para corroborar o verificar nexo causal. Cuestión que yo considero sumamente importante. Y este es el funcionalismo, sus elementos del funcionalismo, y atención, también con esto, los elementos del funcionalismo, tipicidad, antijuridicidad, ¿dónde quedó su culpabilidad? Como un elemento integrante de la responsabilidad penal. Ya se integra con imputabilidad, conciencia en la tipicidad, exigencia de comportamiento y culpabilidad. Claro, claro, si le estoy diciendo que la culpabilidad es el sustento de la aplicación de la pena, pues entonces lo más correcto es que sea responsabilidad penal, de donde vas a encontrar su responsabilidad de sujeto, donde va a ser esa reprochabilidad por haberse comportado alejado de la norma. Por eso les decía, y si nosotros lo analizamos en nuestro procedimiento abreviado, ya se lo comentábamos, pues tal parece que en los procedimientos abreviados los elementos del delito son tipicidad, antijuridicidad, de acuerdo con el fiscal, que es donde viene la pena, ¿no? Esos son los elementos del delito en un procedimiento abreviado actualmente. Qué irónico. De cuando acá, yo entiendo lo que quieran decir de que la política pública, que es un beneficio que va a hacer el gobierno, el Estado está haciendo favor, le está haciendo el favor y por eso les descuenta un porcentaje de pena, bla, bla, bla. Pero, estoy de acuerdo, que sea así, que sea el Estado quien imponga esa pena derivado de ese beneficio que le está concediendo. Pero, sí o sí, lo tienen que sustentar en la culpabilidad. Diga, es que este es imputable por esto, por mayor de edad, tenía conciencia de lo antijurídico porque tiene esta profesión y es abogado penalista y es una eminencia muy reconocible y cometió ese delito. No le aplica la misma pena a un abogado penalista que a una persona ignorante que no estudió. ¿O sí? ¿Creen que le aplican la misma pena? ¿No? ¿Por qué? Por la conciencia de la antijudicidad que tenía, ¿no? La capacidad de comprender el acto que estaba realizando. Ahí se sustenta la pena. Entonces lo que tendría que hacer es decir, en el procedimiento abreviado se le reduce tal porcentaje derivado de su juicio de reproche, porque es imputable en este tal faltar la justificación de los elementos de la culpabilidad y entonces en ese sentido justificar por qué hace determinado reducción de la pena, porque es hasta un tercio. ¿No? Puede oscilar, un octavo, lo que quieran, pero ahí deben de sustentarlo. ¿O han escuchado en alguna vez en el procedimiento abreviado
el análisis de la culpabilidad, de para dictar una sentencia condenatoria debe estar el delito, ¿no? ¿Ya han escuchado el análisis de la culpabilidad? Ya sea por el Ministerio Público o ya sea por el juez. Porque si uno como defensor lo alega, ¿qué le va a decir el juez? No lo autorizo. Ah, no, usted estaba de acuerdo, ¿no? Usted estuvo de acuerdo, es un acuerdo. El Ministerio Público le hizo este ofrecimiento y usted lo aceptó. Usted estuvo de acuerdo con la implementación de esta pena. Pero si yo digo, no, es que a mí justifíqueme una culpabilidad, ¿por qué me da esa reducción? Yo estoy de acuerdo en el procedimiento abreviado. Pero no estoy de acuerdo en esa reducción porque no me la está sustentando en la culpabilidad. Es un elemento del delito para sustentar la pena. Ah, pero es que la ley dice ahora que es un acuerdo del fiscal, no permita cosa, entonces, por eso digo, los elementos del delito es tipicidad, anticulpicidad y acuerdo con el fiscal. Se acabó la teoría del delito ahí. O ya crearon la suya, ya deben escribir su obra también de teoría del delito. No sería a veces nada más el número 3, porque a veces ni siquiera se acredita la tipicidad por su famoso estándar mínimo, que el 316 dice que tiene que establecerse entre las causas de justificación, pero la Corte de repente dice una cosa, tenemos esta otra que más. Es que es tan sencillo con la existencia. Dices, es que aparente delito. Entonces debe ser materialmente encuadre. ¿Qué es eso? Es un hecho delictivo. ¿Qué es eso? Elementos objetivos de la tipicidad. Mínimamente deben de acreditar los elementos mínimos. Y dije mínimamente, ¿eh? Porque ustedes van y dicen, oiga, es que dolo. Ah, no, eso está juicio. Penalmente. Para que un comportamiento sea relevante penalmente, tiene que ser doloso, culposo. Y no digas que si no fuera una causa de justificación, no me lo haces valer desde sede ministerial. O sea, no nos engañemos, no disfracemos las cosas. Mínimamente debe estar establecida la tipicidad. Mínimamente. Porque si no, pues entonces mándalo todo, ¿no? Porque entonces, a ver, reflexionando sin aplicar el derecho. Si un sujeto renta, yo ahorita le rento a mi querido amigo Gabriel esta aula para dar mis clases. Y no le pago las rentas. Híjole, como que me parece fraude, ¿no? Y es fraude. Pero digo, si no analizamos el derecho, que si me estás defraudando. Y hay muchas personas que para evitar su problema, pues no voy a abreviado, acepto mi responsabilidad. Ve nada más que política criminal, ¿eh? Tan criminal. Pues estamos fabricando delincuentes, ¿no? Si el delito amerita pena de prisión preventiva oficiosa y el procedimiento se lleva, como lo llevamos ahorita, que tardan 2 o 3 años, para de aquí, ¿no? Porque platicamos la ecuación anterior, ni un día quieren estar ahí adentro. Y es un sufrir la persona adentro. Para que se avienten 2 años o 3 años, yo tengo una por donde van, pero 2 años ponen mi fecha de juicio. Ya le entendí decir, no, hasta que ya agenda política, sacando lo que está llegando. Mantínenselo adentro, que dice, pues sácame, ya digo que sí soy, sácame, ¿no? Están fabricando del mismo. Y todo esto, parte del PPL. Y ese es nuestra teoría. Esta es la estructura de la teoría. En todos los sistemas que han manejado el PPL. Ya les dije aquí, también todo el funcionalista, inspiración filosófica, la teoría de los sistemas de Nicolás. Que habla de los sistemas y que habla de la autopoiesis, que se autorremunera. Si un ser vivo, la sociedad o el sistema social estatal, es como un ser vivo que se autorremunera. Que cuando un ente no convive, no comulga con lo que está establecido, se le excluye. Cuando convive o comulga, se le incluye. Se encuentra dentro de una universal inclusión. Ese es el sistema universal inclusión. Cuando rompe con los sistemas, con los principios que rigen ese sistema, se va a la universal exclusión. ¿Qué es el delito? Sociológicamente, una patología social. Es romper con los principios y las normas que marca la sociedad o el sistema para la convivencia armónica de los individuos dentro de una sociedad.
Al momento que cumpla con todas estas normas, filosofía de los valores, teoría de los roles, mientras cumplas con los principios que marca el Estado para tu comportamiento que estás realizando, vas a estar universalmente incluido en este sistema llamado sociedad. Al momento que lo rompes, que lo trasledes, te excluyen, te mandan al lector. Entonces, para regresar a tu sociedad, nunca dejas de pertenecer a la sociedad. Esto sí, dice Luhmann. Estás excluido, pero no dejas de pertenecer a este sistema. Entonces, ¿qué hacer si lo aplicamos al penitenciarismo? Trabajar con los programas y entonces, a partir de esta postura, porque yo les dije que yo soy partidario de Niklas Luhmann, a partir de esa postura, tendríamos que trabajar con el sujeto bajo ciertos programas o principios para reincluirlos, no reinsertarlos. Atendiendo los principios de Luhmann, si él ya estaba incluido y lo excluimos, ¿qué tendríamos que hacer? Reincluir. Porque nunca dejó de pertenecer a la sociedad. Y la clase pasada les daba ese ejemplo. Inserta uno lo que no pertenece a ese organismo, a ese sistema. Inserta a fortiori. Pero acá no lo vamos a insertar, no lo vamos a meter a fuerzas en una sociedad. Tenemos que preparar para que regrese a su sociedad y entonces conviva y adopte las normas que están establecidas ahí, a los principios de la universal inclusión. Así que sencillo es la vida de los temas de internet. ¿Complicada leerla? Sí. Hay que explicarla y va a ser muy sencillo. Y en eso se sustenta el funcionalismo. Por eso digo, trabaja con sus mínimos, con sus mismas estructuras para regenerarse. Lo compara con un organismo vivo. Si ustedes se cortan, ¿qué es su organismo? Inmediatamente manda la ciencia, hay una cortada, manda defensas y ciérralo. Se hace la cosa, se para la sangre, se regenera, se protege, se cuida. Bueno, acá hay un ente o un subsistema del sistema que rompió con las normas, sepáralo, aíslalo, trabaja con él y regresa, sánalo. La inclusión social. No tenemos que hablar de reinserción social y partirán de otras posturas. Pero vean, trabajando con él, por eso les digo de un sistema de justicia penal integral que abarca todo, desde prevención del delito hasta la reinclusión social con fines de prevención del delito. No vean que todo eso no se aplica en el procedimiento, ¿eh? Esos son los fines que deben llevar establecidos. Pero bueno, esto es, al final de cuentas, todos los sistemas de la teoría del delito con sus posturas filosóficas, con sus autores, sus diferencias entre unas y otras. ¿Por qué hablamos de un hecho? Porque solamente se atienden a elementos objetivos. Nada más, por eso es un hecho, que es materialidad. Luego surgió la teoría del hecho, la teoría del delito, la teoría del caso. ¿De dónde? ¿Qué es cada una de ellas? ¿No? ¿Dónde están bombardeando tantas cosas? Pues de aquí, tan sencillo, porque si hablamos de un hecho, solamente hace referencia a elementos objetivos. Pero, para efectos de sentencia, no van a tener que ser elementos objetivos. Porque la teoría del hecho es aquella que se integra con elementos objetivos, normativos subjetivos, con antijuricidad, con culpabilidad y con formas de intervención. Por eso nos dicen ahora que para que haya una vinculación deben haber datos que establezcan que se cometió un hecho delictivo. ¿Y qué es el hecho delictivo? Pues no es otra cosa más que aquel comportamiento que se adecua perfectamente a la descripción típica penal, que no se encuentra amparado bajo una norma que justifique su actuar y que se acrediten causas de inculpabilidad o de culpabilidad, si no es el caso, pero que también se demuestre la forma en que el sujeto intervino en la realización del hecho. Ese es el concepto ahora de teoría del hecho. Entonces, para sentencia, el juzgador debe demostrar que se cometió un hecho delictivo. Y ese famoso hecho delictivo actualmente no es otra cosa más que la teoría del delito. Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. ¿Puedo borrar todo eso?
Sí. Bueno, vamos bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna cuestión? Y vamos a aterrizarlo ahora sí en casos para, bueno, en la teoría. Ya analizando todos los sistemas que han estudiado la teoría del delito, vamos a ver ya las cuestiones que nos atañe para poder solicitar vinculación o la judicialización, etc. Y para aplicarlo, actualmente la teoría del delito nos habla de tipicidad, de antijuridicidad, culpabilidad. Y vamos a jugar un poco con nuestra imaginación. Ahorita pasa un sujeto, va caminando, y van dos sujetos en una motoneta, y le dispara uno de ellos, otro manejando, y detrás le dispara al otro, y lo priva de la vida. ¿Qué tenemos? Homicidio. ¿Pero qué? Confuso, ¿verdad? ¿Un delito? No. ¿Qué? Un hecho, Es un hecho. un hecho delictivo que está conformado mediante una conducta. Un hecho delictivo. O sea, un delito de homicidio tenemos ahí. Sí. Dicen que tenemos un delito. ¿En comparación que tenemos un delito de homicidio? ¿Más en qué? El resultado material, ¿no? Ya les di, fíjense, estamos en la teoría del caso, ¿eh? Por si no me quieren creer que esto se aplica a la práctica, pues teoría del caso. Ya les di la fase práctica. Y ahorita ya les pregunté, una fase jurídica, ¿no? Ajá. Muchos dicen la clasificación jurídica y las formas de intervención. Y ya después la fase probatoria. Pero ahorita vamos para allá. Ahorita ya tienen la fase fáctica, les estoy preguntando a ustedes la jurídica. Y me dicen que la clasificación sería de un delito de homicidio. O un hecho que delictivo. Ok. ¿Cómo le llamarían? Es un hecho delictivo aparte del delito, ¿no? De hecho, una pregunta. Pero dicen que es un delito de homicidio. O un hecho típico de homicidio. Cualquier hecho. La que me digan, hecho o delito, les preguntaría. ¿Y qué es el sustento? Ya así de rápido me analizaron la tipicidad, así de rápido me analizaron la antijuridicidad y así de rápido me dijeron la culpabilidad. Yo les dije ni qué edad tienen los sujetos. ¿O sí? Porque si son menores de edad hay delito. A ver, especialistas en justicia de adolescentes. Son menores o niños, niñas de adolescentes, menores de edad, y no es una discriminación, estoy haciendo referencia a la edad cronológica. ¿Hay delito? No. No hay delito. ¿Por qué no quiero delito? Porque no sabíamos la edad. Entonces, no hablen antes de analizar todo esto, que eso es lo que tenemos, ese es nuestro grave error, que hablamos de práctica, porque somos pragmáticos, porque no analizamos los elementos del delito para poder decir si hay delito o no hay delito. Por eso yo en Perú les decía, cuando fui a Perú me decían es que la unidad de flagrancia conocemos de delitos flagrantes, de delitos, ¿ya para qué se los llevan? Si ya ustedes están diciendo que son delitos flagrantes, pues ya ni los analizan, ya ni los estudian, ni los ven. Pues ya ustedes están diciendo que son delitos, ¿no? No son delitos. Si es que lo detuvo en flagrante delito. Y atención también ustedes, cuando meten la legalidad, el control de la legalidad de la noche. Es que fue detenido en flagrante delito. No es delito, ¿eh? Perdónenme, pero no es delito.
Es hecho o comportamiento típico, eso sí, porque parece que es un delito. Pero de entrada debe ser típico para que encuadre en la norma. Y así de rápido, ¿eh? Porque si nos ponemos a analizar la tipicidad, vamos a ver si encuadra o no encuadra en la norma. Pero este ejemplo sirva para que entonces empecemos a reflexionar sobre lo que estamos diciendo. ¿Sabes qué es un homicidio? ¿Sí? Y analizando si es una causa de justificación. Entonces diría que es típico, pero no es homicidio. Y analizando las causas de culpabilidad. Si hay una causa de inculpabilidad, puede ser injusto penal, pero no culpable y no va a haber delito. Entonces, atención con eso, ¿eh? Atención con eso. No hay flagrante delito, hay flagrante comportamiento típico. Y aquí nosotros tenemos que analizar, porque yo les preguntaría, para que vayamos más allá. Si ya dijimos que la tipicidad es tipo objetivo, subjetivo, y ya dijimos que hay elementos objetivos y elementos normativos, y que aquí tenemos elementos subjetivos genéricos, y ya dijimos que es el doble de la culpa, y elementos subjetivos específicos. Si ustedes me dicen que esto ya es un delito, ya hicieron el análisis de la tipicidad. Díganme, ¿cuáles son los elementos objetivos de la tipicidad? Si decimos que los elementos objetivos son la materialidad de la descripción típica penal y que se comprueban científicamente, pues son los elementos que debemos de establecer con datos de prueba para poderlo robustecer. Entonces, ¿qué actos de investigación debo de hacer para acreditar esos elementos objetivos? No tiene aplicabilidad en la teoría del práctica. Claro, ¿no? Cuando ustedes hacen sus actos de investigación, pues no veo que cuál es el actos de investigación. Soy su seguidor ahí. Realizando actos de investigación, ¿para qué haces esos actos de investigación? ¿Qué elementos vas a demostrar con esos actos de investigación que estás realizando? Porque debe ser encaminado a algo, ¿no? Yo ya sé quién es esta publicación. ¿Y qué actos de investigación se realizaron? En el búnker. Andan en la beca y echan desayuno, y eso no es actos de investigación. ¿Cuáles son los elementos objetivos de la tipicidad para que yo haga mis actos de investigación y acredite eso? ¿No? Porque puedes acreditar, ¿no? No órganos de prueba. ¿Cuáles son los elementos objetivos de la tipicidad? ¿Más complicado? ¿Más rollero? ¿Cuáles son los elementos objetivos del tipo objetivo de la tipicidad? Díganme. A ver si los escucho. Para anotar. No está por acá. No todos simulan, porque es el primero tenía la conducta, ¿no? Y la adecuación de la conducta a la norma penal. No, eso es lo que estamos haciendo. Todo esto, acreditarlo a la norma penal. Desde luego sabemos que la tipicidad es encuadrar lo que acontece en el mundo fáctico al mundo normativo. Adecuar el hecho a la descripción típica penal. Esa es la tipicidad. La antijuridicidad, desde luego, es el comportamiento contrario a la norma derivado de un desvalor de acción y un desvalor de resultado. Ya lo he explicado en la clase pasada, no sé, mal no recuerdo. Y la culpabilidad, el juicio de reproche que se le realiza al sujeto por no haberse comportado conforme a la norma. Y otro elemento objetivo tenemos, la tipicidad.
Es que si no, no vamos a terminar. No, no, también sí. ¿Cierto? Google lo que sea. No, pero ¿cómo lo van a googlear? Si no puede ser. Si no bien, si también están mal. Van a buscar en lo equivocado. Todos somos penalistas, ¿eh? La tipicidad. Ya está arrepintiendo y arreglando. Todos somos penalistas y todos hemos hecho algo en el Ministerio Público, y ya no digamos aquí en un procedimiento. Y en el Ministerio Público los actos de investigación van encaminados a acreditar o demeritar la realización de un hecho delictivo. Si yo soy defensor, debo de demeritar estos elementos. Se los dije, ¿no se los he dicho? Los argumentos del órgano de acusación son los aspectos positivos del delito. Y que los argumentos del defensor, del órgano de defensa, son los aspectos negativos. En el defensor debe decir que hay ausencia de conducta, ¿no? De momento. El Ministerio Público dirá, es que hay una conducta de acción o de omisión. El defensor dirá, no hay conducta. Hay una ausencia de conducta, porque a lo mejor hubo un momento reflejo. O fue en sueño. Es que mi esposo dijo que no estaba dormido, mi amor, no te enojes. Pero entonces ustedes lo deben de demostrar, por eso están haciendo un actos de investigación para aportar órganos de prueba. Dejen que les vean una publicación. Entonces, para no tardar, ya si no lo voy a acabar otra vez, pues tenemos la conducta como primer elemento objetivo. Por eso digo que es un elemento objetivo, no es ni presupuesto ni es elemento del delito, es el primer elemento objetivo. Y si hay una conducta, pues debe de haber un resultado. Para toda acción hay una. Para toda acción hay una. ¿Quién lo dijo? ¿Pero quién lo dijo? ¿De dónde surge eso de que a toda acción hay una reacción? ¿Quién? ¿Newton? ¿Dónde lo dijo? Sí, claro, digo si hubiera. Bueno, en la preparatoria, ¿no? Está Newton. ¿Dónde lo dijo? Más te la facilito. ¿Cuál ley de Newton es? Ayuda. La 3. La 3. Ah, no, la tercera ley de Newton. A toda acción hay una reacción que es directamente proporcional a la fuerza que se ejerza. Si hay una conducta, pues hay un resultado. Desde luego que tenemos conducta de acción y de omisión. La omisión, ¿cuál es el problema de la omisión? Porque tenemos omisión simple y omisión por omisión. La omisión simple no tiene problema, es un dejar de hacer. Pero la comisión por omisión es un dejar de hacer que tenemos la obligación de realizar. ¿Y cómo se resuelve la problemática? A través de la teoría de la calidad de garante o posición de garante. Por eso cuando hablamos de delitos de omisión dicen es que no tenía la calidad de garante de responder para la protección de ese bien jurídico. ¿Y cuál es, o en qué postura, o cómo se resuelve la calidad de garante? A través de 3 principios, ¿no? Básicamente. Es por mandato de ley, por contrato, por acuerdo de servicio. Básicamente. En todas estas condiciones yo tengo la obligación de proteger ese bien, por eso tengo esa calidad de garantizar la protección de ese bien. Por mandato de ley, hay un caso, ahorita está sonando en las redes sociales, de una escort de nacionalidad rusa, vino aquí a México a vivir, tiene un hijo, por ahí me decían que es de un abogado y que lo andan buscando, y que voy a cerrar mi red social, no me vayan a encontrar. Tienen un hijo, 6 años, entonces el escort no sé por X o Z circunstancias deja de tener recursos, no paga la renta, el arrendatario, el arrendador les cierra el agua, quita la luz,
del gas, te deja sin nada. Y entonces la señora habla por teléfono a los servicios de emergencia y mi hijo no responde. Llegan los servicios de emergencia, viene un niño en completo estado de desnutrición. Lo llevan al hospital y fallece. Dice que no le dio de comer porque no tenía dinero, etcétera, ni agua ni nada. Y fallece de desnutrición. ¿Hay responsabilidad para la mamá? Sí. ¿Por qué? Ella no hizo nada. Fue la garante. Pues Fue la garante. justamente por no hacer nada, porque tenía la obligación de actuar. La ley se lo imponía. ¿Por qué? Una cuestión de filiación o natural. ¿Por qué de filiación? Eres la madre, tienes que cuidar, proveerte. Entonces es un delito de omisión por un mandato de ley. Por una cuestión de filiación. Una cuestión natural, una cuestión natural, los vecinos, porque ahora dicen los vecinos, es que se iba y lo dejaba encerrado. Sí, por día se dejaba el niño encerrado. ¿Qué hiciste tú? Porque atención, atención. También por andar de chismosos y no hacer nada, podemos tener una responsabilidad penal. ¿Recuerdan el caso de unas niñas que se pelearon de secundaria? En donde una de ellas agarró una piedra y le puso unas pedras en la cabeza a una de ellas y después falleció. Ya había una barrera. Hay una calidad de garante de protección a un bien jurídico por mandato de ley, una cuestión natural. En lugar de andar grabando qué debe haber hecho. Evitado la realización del hecho. ¿Quién se lo imponía? La propia norma. ¿Se le exigía? Sí. Por andar grabando. En lugar de ayuda, se puso a grabar, delito de omisión. Por calidad de garante, por una cuestión. La otra por una cuestión de filiación. Vamos a ir teoría práctica. Sí se la teoría en la práctica, solamente hay que conocer la teoría. Por contrato, pues el policía, ¿no? El bombero que tiene la obligación, o la enfermera, el médico que se contrata para prestar los servicios de protección de salud o la vida de un paciente. La enfermera dice, es que se murió. Yo vi que el médico estaba muerto. ¿Y qué tiene que hacer? Pues tiene que inyectar. ¿Lo inyectó? No, pues yo no lo inyecté. Y tenía la obligación de hacerlo, ¿no? Sí, por eso hubo un acuerdo de voluntades para que usted protegiera ese bien público tutelado. Entonces se contrató para darle medicamento, proveerle y suministrar el medicamento al paciente. Y no lo hizo. Pero yo no hice nada. Pues justamente por eso, por no hacer. Porque tenía obligación de no hacer. Por actuar precedente. Cuando con un comportamiento activo, de atención, un comportamiento activo ocasiona una fuente de riesgo. Entonces la ley me obliga a actuar para que esa fuente de riesgo no produzca un resultado mayor. No lo dejo de hacer. Ejemplo, uno así muy sencillo. Vamos, celebramos, vamos el sábado al partido de Grupo León contra las unidades de gestión. Gana el Grupo León, Grupo Leona, y vamos a celebrar. Y hacemos la carnita asada, yo llevo la hidratación, etcétera. Y hacemos una fogata y festejamos, pero no apagamos las brasas. Y derivado que no apagamos las brasas, se produce un incendio. Y todos decimos, no lo provocamos, no lo quemamos. Ah, pero tú creaste la fuente de riesgo con tu comportamiento activo. Generaste esta fuente de riesgo. La ley te exigía que atendieras esta fuente de riesgo para que no produjera un resultado mayor. Y no lo hiciste. Entonces, este hecho te ayuda a tu omisión. ¿Qué hacemos con los atropellados? Va un conductor, atropella a una persona y lo lesiona y se da la fuga. ¿Qué se le impone? Actuar para que esta fuente de riesgo que él generó no produzca un resultado mayor. Y no lo hace. No solamente es la lesión o el homicidio, también es la omisión de cuidado. Y nunca lo hacemos. Eso lo pasamos por alto. Y esa es una omisión de cuidado por un comportamiento omisivo.
Esas son las formas en que se acredita la posición de garante. Y resultado material y formal. Ya sabes, material cuando hay cambio en el mundo táctico y formal cuando con el puro comportamiento se forma ese resultado. Portación de arma, por ejemplo. Después de ese resultado tenemos el nexo causal. Nexo causal que se acredita con nexo causal, o perdón, para delitos de acción y el nexo de atribuibilidad para delitos de omisión. Y esto debe ser verificado por imputación objetiva. Después de ese nexo causal tenemos sujetos, activo y pasivo, con sus calidades y cantidades. Tenemos el bien jurídico tutelar, el objeto material, tenemos los medios cohesivos, tenemos las circunstancias de tiempo y espacio, tenemos las referencias, por ejemplo, de espacio, y tenemos las calificativas, agravantes o atenuantes. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque en nuestro código, las calificativas únicamente aplican para lesiones y homicidio. ¿O no? Dice la ley. Calificativa, dice, el delito de homicidio y lesiones serán calificados cuando se cometan con premeditación, ventaja, alevosía, traición, Pero dice homicidio y lesiones. ¿Dónde dice que robo? ¿O de dónde sacan que hay robos calificados? ¿Dónde dice que hay robos calificados? Hay estados como Morelos que hablan de los robos calificados. Dice, el robo calificado será cuando se comete en lugar cerrado, oficina bancaria, y así los contempla como los robos calificados. Pero en estricto sentido, las calificativas de estructura dogmática y doctrinaria, las calificativas únicamente operan para la lesión y el homicidio. Las demás son circunstancias agravantes o atenuantes. El robo calificado, que nosotros metemos por la violencia o por la pandilla, esa es una circunstancia que agrava la pena. Por eso son circunstancias agravantes. Y las atenuantes las disminuyen como el homicidio o las lesiones en ring. Por eso hago referencia. Y esos son los elementos objetivos de la tipicidad. Eso es lo que ustedes van a acreditar y eso es lo que deben de demostrar. Por eso en un dictamen, en un delito sexual, les decía la clase pasada, se tiene que hacer un dictamen psicológico y médico para acreditar el bien jurídico tutelado. Porque es el bien jurídico tutelado de los delitos sexuales es la libertad psicosexual. Entonces tengo que acreditar que la víctima fue violentada, que fue coaccionada su libertad de decidir cómo, cuándo, con quién y en qué condiciones. Esa libertad de ejercer su sexualidad fue violentada, fue coaccionada y por consecuencia hubo una afectación médica. El objeto material es la cosa o la persona sobre la que recae la conducta delictiva, con nombre y apellido, marca, modelo, etc. Esos son los objetos materiales. En un homicidio, Pedrito Pérez Sánchez. En un robo de vehículo, el vehículo de marca tal, serie tal, modelo tal, color tal, placas tal. Todas las características. Los medios comisivos son aquellas condiciones por las cuales el tipo penal exige que se realice ese comportamiento. Dice, al que obtenga un lucro de manera indebida, cometerá el delito del fraude, siempre y cuando, ¿cómo lo obtenga? ¿Por medio del engaño? Inclusive así nos dice, por medio del engaño o aprovechándose del error. Si él se encuentra, obtenga un lucro de manera indebida. Si no lo obtengo por medio del engaño o por aprovechándome del error, pues será otra cosa, pero no. ¿Sabes? Ejemplo, las famosas ventas de plaza. Oye, dame tanto y te voy a conseguir una plaza ahí en Grupo Luna. Y ahí voy, doy mis 50,000 pesos
Después no me meten. Tú alguien que me cometió el delito de fraude porque me engañó. ¿Te engañó? ¿Fuiste alguna vez al Grupo Luna a presentar tu solicitud y te entrevistaste para que te hicieran los exámenes para ver si eres aceptado? Tú sabes perfectamente que para conseguir un trabajo no es de esa manera. Tú sabes perfectamente que estabas actuando fuera de la norma también, que no se paga para que se consigas una plaza. Entonces no puedes decir que se produce un hecho ilícito de un comportamiento o originado de un comportamiento ilícito. No pudiste haber sido engañado, porque tú sabías que así las condiciones no son, que así no se dan. Tú actuaste también bajo el desamparo de la norma. Tú sabías perfectamente que no es el procedimiento que te engañaron. Tú sabías que no era así. Entonces, ahí ya no se da ese por medio del engaño, ya no hay fraude. Ese medio comisivo, medio de realización. No es, porque luego muchas veces hay robos, por ejemplo, de autopartes, rompen el cristal del coche y dicen, es que el medio comisivo fue romper el cristal. No dice la ley en que se rompe un autoparte por medio de romper las ventanas, ¿no? Lo dice el tipo penal. Recuerden que todo esto está en la descripción típica penal, estamos analizando tipicidad. Circunstancias de tiempo y espacio, de temporalidad, las lesiones que tarden más de 15 días o hasta 15 días, tarden más de los 15 días, tarden más de 60, menos de 60, etc. Espacio, lugar cerrado, oficina bancaria, casa habitación. Y las calificativas de relevancia ya las platicamos ahorita. Los sujetos, tenemos activo y pasivo. Activo lo tenemos que remitir examen para la teoría de la autoridad de participación y atender a las cantidades o calidades que exijan el tipo penal. En los delitos de comercio por servidor público, la calidad específica que exigen para este tipo de ilícitos, la ley es que sea servidor público. En un aborto, la calidad específica del sujeto activo es que sea Después de las 2 semanas. un producto del De embarazo y después de la 12ª semana, y también los sujetos pasivos también exigen cantidades y calidades. Esos son los elementos objetivos dichos de una manera muy rápida. Los elementos normativos ya los platicamos, son aquellos que requieren una interpretación jurídica, cultural o gramática para comprenderlos. Pero me quiero detener tantito en nexo causal. Que también se nos viene el tiempo encima. En 15 minutos les tengo que enseñar, tenemos que platicar imputación objetiva. 15 minutos. Si no, les regresamos sus entradas. Vaya bronquita que se aventanos. Imputación objetiva. Hay un caso en Morelos donde un sujeto pelea con su mujer y la mujer se va a su casa con sus papás. El fin de semana va el señor a ver a la mujer para tratar de limar las perezas, porque le pegó, etc. Y entonces los familiares molestos, al ver lo que llega, lo empiezan a golpear a él. Él corre a su vehículo, que estaba más o menos en esas condiciones, abre la puerta de su vehículo, mete la llave, y entonces ahí con la puerta abierta le empiezan a seguir pegando. Le siguen golpeando. Él acciona el switch, echa enciende el motor de su auto, y dentro del golpe acciona su palanca y acelera. Pero el accionar de la palanca no fue de drive, sino no llegó a más y lo dejó en reversa. Al momento que acelera, el coche se va hacia atrás. En la parte de atrás había también un vehículo estacionado y en la parte de atrás se encontraba parado el papá de la esposa. Y lo prensa. Prensa los coches de las piernas, hospital y fallece. Necropsia, fallece de infarto al miocardio. Paro cardíaco. Responsable del delito de homicidio, o el foso, si quieren.
Causa de la causa es causa de lo causado. Es lo más determinante para que falleciera. En nexo causal es el resultado de esa conducta. Si atendemos al sistema clásico, que todas las condiciones que convergen se les aplica el resultado, claro que es responsable, porque ¿qué necesitaba el sujeto para ser atropellado? Que alguien manejara, ¿no? Si no maneja, no lo atropella y no muere. ¿Es la condición determinante? A mí si no lo atropella, ¿no? Sistema clásico, hasta el armador es responsable del delito. Sistema neoclásico, lo más determinante, el conductor. Nexo causal, el resultado de conducta, sistemas causalistas, responsable del delito de homicidio. Finalismo, vamos a verificarlo con imputación objetiva. Se los complico más. En la huelga de la UNAM, hubo un caso donde unos sujetos, va un camión de ruta 100 por la avenida de los 100 metros, lo interceptan unos sujetos estudiantes del CCH Vallejo, bajan a todos los pasajeros que llevaban ese camión de la entonces ruta 100 y les dicen, nos vas a llevar al plantel del CCH Vallejo porque van con tus compañeros y les vas a regresar a rectoría que hay un meeting. Entonces, ¿qué hacen? Bajan a todos, se suben, unos van en el toldo, otros van en las ventanas, colgando, otros en las puertas, se van gritando consignas, etc. Y se da vueltas. Se dan cuenta de que van 100 metros, se da vuelta a la derecha para dirigirse hacia ese ahí. Al momento que da vuelta, un sujeto que viajaba en el toldo cae. Al momento que cae, las llantas traseras del camión le pasan por la cabeza. Lo llevan al Ministerio Público. Lo iban a consignar por homicidio. Vamos a analizar el sistema clásico y neoclásico, los causalistas. Y luego la equivalencia de las condiciones de la sine qua non, causa de lo causado, es causa de lo causado, es responsable el conductor para que el sujeto falleciera. Sí, ¿no? Lo atropelló para que pudiera atropellar porque estaba manejar. Es responsable de la ruta 100, de la dueña de la ruta 100, sí, responsable del gobierno por ser el vehículo, porque y el armador y la mamá del chofer y todos los que estén ahí involucrados. Sistema neoclásico, más relevante, para que falleciera atropellado y apachurrado la cabeza, que era lo más determinante. El manejara. ¿Y quién manejó? El chofer. ¿Nexo causal? ¿Hay nexo causal entre el resultado y la conducta? Claro, dígame, señor, claro. Y sí, se le imputa objetivamente la realización de ese resultado al chofer. Entonces vamos a verificar nexo causal con imputación objetiva. Porque de momento tenemos a estos dos sujetos responsables del delito de homicidio. Por nexo causal. Vamos a verificar ese nexo causal ahora. De entrada ya tenemos esas circunstancias. ¿Cómo funciona la imputación objetiva? Como su nombre lo indica, es atribuir o imputar de manera objetiva la realización del resultado a una determinada conducta. ¿Y cómo se la vamos a imputar? Pues partiendo de tres principios básicos. Yo los estructuro en tres principios. La estructura de la imputación objetiva es complicada, es crear un riesgo permitido, es crear un riesgo no permitido, pero que se sustente ese resultado en la creación de ese mismo riesgo. Mucho choro. Pero vamos a desmenuzarlo para entenderlo. Les garantizo que si en estos minutos lo logro y me comprenden, pueden ver lo que quieren de imputación objetiva. Lo que quieran. Al mismo bote ya con el mismo logro existe. Desglosado de esta manera, y estos principios los van a encontrar también expresados en las posturas y en los libros de estos autores. Vamos a partir de tres principios. Principio de confianza, principio del riesgo permitido, el principio de protección del menor. Hunter Jacobs incrementa un principio más en esta teoría, que es el principio de prohibición del regreso. Este es buenísimo.
¿Qué dice el principio de confianza? Parte de la teoría de los roles. Ya le hemos comentado mucho esa teoría de los roles. Dice, todos los sujetos dentro de una sociedad tienen un rol que están desempeñando, todos y en todo momento. Dice, ese rol o esa función que están desempeñando en la sociedad se encuentra regulado, se encuentra normado por el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque el Estado confía en que todos sus individuos, todos sus integrantes, se conduzcan, se comporten conforme a la norma, para que convivan armónicamente dentro de una sociedad. Ese es el derecho, regular los comportamientos de los individuos dentro de una sociedad. Y al regularlo, confía en que todos los integrantes se conduzcan conforme a la norma. En este momento, ustedes adoptan un rol de oyentes, de alumnos, digamos. El rol de alumno está regulado y está normado. ¿Cuál es el rol de alumnos? Poner atención, en unas escuelas pagar colegiaturas, traer sus cuadernos, llegar en un horario determinado, tener sus recesos a determinada hora, salir a determinado tiempo. Está normado por la norma. Estudiar. Yo tengo un rol de profesor. Y el rol de profesor dice, debes de tener tu clase preparada, debes de conocer el tema, debes de conducirte y comunicarte asequiblemente, que te entiendan, que seas claro, etc. Respetar el interés del alumno. Ese es el rol del principio de confianza. Que te comportes conforme a la norma. ¿Por qué? Porque la vida implica riesgos. Todo en la vida lleva implícito un riesgo. Pero un riesgo que si te comportas conforme a la norma, el Estado te permite enfrentar y afrontar. Manejar un vehículo automotor implica un riesgo, pero la norma o el Estado te permite que lo enfrentes siempre y cuando te comportes conforme a la norma, que lo manejes en estado de condiciones normales o adecuadas, que tengas la capacitación, que tengas tu licencia, que el vehículo esté en condiciones, que lo hagas en el sentido indicado, en la arteria indicada y a la velocidad permitida, etc. Dice, porque en el supuesto de que se llegue a presentar un evento penalmente relevante, la norma te va a proteger. Este hecho no se te va a imputar a ti objetivamente, porque te comportaste conforme a la norma, enfrentaste en consecuencia ese riesgo de manera permitida, la norma te va a amparar. La norma te va a amparar. Vamos a ver si había algún. Vamos a aterrizarla con el ejemplo que habíamos dado del chofer de la ruta 100. Y entonces vamos a analizar los comportamientos. ¿Cuál es el ejercicio que tenemos que hacer? Vamos a analizar comportamientos partiendo de estos tres principios y ya veremos si se le imputa o no objetivamente la decisión de a la conducta. Vamos a analizar la conducta del chofer. El chofer ya lo quería consignar. Y hasta donde yo sé, es la primera vez que se utilizó la imputación objetiva. Ya estaba con un pie en el reclusorio. Y que lo sacaron y ven ese fuera. El chofer traicionó la confianza del Estado al darle ese rol de conductor de vehículo automotor de servicio público de pasajeros. Él tuvo su capacitación, él llevaba su contrato de trabajo, lo hacía de manera permitida, además hasta su voluntad tal vez estuvo coaccionada. Él lo hizo conforme a la norma. ¿Manejar un vehículo automotor, ese riesgo lo enfrentó de manera permitida? Claro que lo hizo de manera permitida. Vaya que es un riesgo, ¿no? Manejar un vehículo automotor de servicio público de pasajeros. Lo enfrentó de manera permitida porque dirigió todo su comportamiento conforme a la norma, conforme al rol que tenía. Al momento que el sujeto cae y fallece, ¿la norma lo protege al conductor? Claro que lo protege. No se le imputa objetivamente la reacción de ese resultado al chofer. ¿Por qué? Porque no traicionó la confianza y enfrentó el riesgo de manera permitida. Ahora analicemos el comportamiento de la víctima. La víctima, al adoptar un rol de pasajero de autotransporte público, lo hizo de manera como el Estado lo provee. No, traicionó el principio de confianza que el Estado dio a través de la norma al decir qué condiciones debe de adoptar para ser pasajero de un autotransporte público. ¿Enfrentó el riesgo entonces de manera permitida al viajar en un toldo? No, no solo no lo hizo de manera permitida, sino incrementó el riesgo.
Él mismo se hizo una autopuesta en peligro de su propio bien jurídico tutelado. Él lo incrementa. En consecuencia, cuando se presenta este resultado, la norma no lo protege. Por traicionar el principio de confianza e incrementar el riesgo permitido con una autopuesta en peligro de su propio bien jurídico tutelado. Este resultado muerte se le imputa objetivamente a la realización de la conducta desplegada por la víctima. Teoría de la imputación a la víctima. Así de sencillo. Así de sencillo. Y en menos de 15 minutos. Y récord. Pero falta la prohibición de regreso de Gunter Jacob. ¿Queda alguna duda en imputación objetiva? Y así háganlo, analícenlo. Tal comportamiento, el que quieran. Como decía el amigo, quiero verlos, a ver, el ejemplo, pónganme el ejemplo que quieren y lo desglosamos. Dice, es que delitos dolosos, pues en delitos dolosos es mucho más sencillo. Es un sujeto que le dispara al otro. ¿Traicionó la confianza del Estado a convivir armónicamente? Claro. Dice, el incrementó el riesgo permitido, desde luego, porque sí faculta tener armas de fuego. Sí le faculta traerlas, pero bajo determinadas condiciones la traería. Pues a lo mejor traía el permiso, pero no convivió armónicamente, porque las convivencias humanas son altamente riesgosas. Y él incrementó ese riesgo al disparar y tener esa, y presionar esa convivencia armónica que da el Estado a través de sus normas. ¿Lo protege la norma? No, es una objetiva. No hay tema, el que quieran, se aplica para todo tipo de delitos, dolosos, culposos, de resultado, etcétera, de acción, de omisión. Concretarlo como materia de la imputación a la víctima por su actual negligencia. No negligente, pero fuera sí, de la norma. pero sí, básicamente son dos rubros. Incrementar el riesgo, porque todo es riesgo, pero hay un riesgo que se le permite, pero cuando ya lo rebasa, es donde viene el detalle. Incrementa el riesgo y al momento en que incrementa el riesgo, el otro punto principal es hace una autopuesta en peligro de su propio bien jurídico. Hay un tema muy bonito que es la autopuesta y la autopuesta en peligro. Un día, si quieren, platicamos por Zoom. Si quieren, ¿No sería algo similar a ese ejemplo que acabas de poner? Es muy común, que de repente a mí te doy un ride, para hacerte un favor, se sube la camioneta, se cae, no, pues en peligro de la víctima, ¿no? Y hay todo más complicado. En las escuelas de manejo, en las escuelas de manejo, donde va el sujeto que, desde luego, el que prestador de servicios sabe que, no, que el sujeto que va no sabe manejar. Tienen perfectamente y totalmente claro que el sujeto que va no sabe manejar. Entonces, ¿qué hace el prestador de servicio? Lo sienta al frente del volante. Y él se sube. Sabiendo que este no sabe manejar. Circulan y adelante el sujeto se estampa con un poste y fallece el instructor. ¿Quién es el responsable de ese hecho? ¿A quién se le imputa objetivamente la realización de ese resultado? ¿A este que manejó sabiendo que no sabía manejar? ¿O a este? Esta sería la heteropuesta, que pone en riesgo el doctorado del pasajero. O a este que se subió a un vehículo con conocimiento pleno que no sabe manejar. Autopuesta, heteropuesta y autopuesta en peligro. Vean qué bonito lo bonito de esto. Otro ejemplo se maneja en canal. Es el ¿cómo llaman? El que vende la droga. Dealer. Es el dealer que le vende la droga al toxicómano. Pero le vende una cantidad que sabe que si se la suministra puede fallecer. Se la vende y si llega se la suministra y fallece. Aquí se le impuso objetivamente la recibe ese resultado. Así que se la puso, o hay que saber que se la está suministrando y se la suministra y puede fallecer. Ya no platicaremos de eso y preparemos la respuesta a todo eso.
Prohibición de regreso. Gunther Jacob dice, lo explica de la siguiente manera, muy sencilla, atención, por favor. Dice, cuando se presente la realización de un resultado de una conducta descuidada o desatenta, atento cuando lo estoy diciendo, una conducta descuidada o desatenta, de la cual se derive una conducta dolosa, y esta conducta dolosa realice o se concretice en un resultado típico, la realización de ese resultado se le imputa objetivamente solo al autor de la conducta dolosa, prohibiéndose de regreso imputarle objetivamente ese resultado al autor de la conducta desatenta. ¿Más clara? ¿Con manzanitas? Manzanitas. Porque el pueblo lo pide. Dice, tenemos al autor de la conducta desatenta. Esta conducta desatenta, derivado de esa conducta desatenta, se origina una conducta dolosa. Esta conducta dolosa origina un resultado. Se prohíbe, dice, se le va a imputar objetivamente la realización de este resultado solo al autor de la conducta dolosa, prohibiéndose de regreso imputarle ese resultado al autor de la conducta dolosa. Con bolitas y palitos, ya está con manzanitas. Con bolitas y palitos, con bolitas y palitos. Unos policías en un sector tenían su turno. Ven que están los casilleros donde entregan el armamento y un equipo ocupado, dicen, pues vamos acá al puerto, nos cambiamos y aquí está el sábado, le entregamos las cosas. Llega uno de ellos, se quita su chaleco, se quita su fornitura, su pistola y la deja sobre el escritorio. En este momento que deja su arma sobre su escritorio, de este lado se está dando una discusión acalorada entre dos compañeros. Uno de ellos, al verse ya ofendido y agraviado, toma el arma que había dejado el sujeto A y entonces la acciona contra el sujeto C y lo priva de la vida. Dice Jacob, solamente va a ser imputable objetivamente el autor de la conducta dolosa. Se prohíbe imputar ese resultado al autor de la conducta desatenta. No tendrá responsabilidad este sujeto que dejó aquí descuidadamente el arma y solamente al autor de la conducta dolosa que tomó el arma, aprovechó que la dejó ahí para accionarla en contra del cuerpo de su. Y de esos casos tenemos muchísimos. Otro ejemplo, prisión de regreso. Ustedes habrán escuchado en las noticias una ocasión en Torreón, en Coahuila, que un niño fue a la escuela en la primaria, le pide permiso a la maestra para salir al baño y cuando regresa, el niño viene cambiado con ropa o vestido con ropa de uno de los juegos, de los videojuegos y con un arma de fuego. Y le empieza a accionar contra los compañeros. La maestra va, se abalanza sobre él para defender y también la priva de la vida. Desde luego someten al chamaquito, menor de edad, de primaria. ¿A quién se le imputa ese resultado? Pues tiene la prisión de regreso, pues al autor de la conducta dolosa que fue el menor, o el niño, como quieran. Y entonces, ¿qué dijeron? Ah, pero ¿de dónde salió el arma? ¿Quién se la dio? ¿De dónde la tomó? ¿De quién es? ¿Y qué dice el fiscal de Coahuila? Ah, vamos a hacer una investigación en contra de los papás. ¿En serio? Esto no sabe nada de derecho. No fue a Grupo Luna a tomar clases con el doctor Juan Manuel Guerrero. Hay que reprobarlo. ¿Cómo contra los papás? ¿Por qué contra los papás? Porque los papás tienen el cuidado y la responsabilidad de los hijos. Sí, en materia familiar. En materia familiar, sí. Como responsables, como tutores, como que ejercen la patria potestad. Sí, sí. Materia penal. No. ¿Qué pasó? Dice, vamos con los papás. Van con los papás, dicen los papás.
Nosotros vivimos en Estados Unidos, tenemos años que el hijo quedó en el cuidado del abuelo, ni estábamos. Ah, entonces los papás no, con el abuelo, ya iban con el abuelo. Dice el abuelo, sí, él me prestaba mi cuidado. Imagínense, querían judicializado, querían conseguir al abuelo. Dice, sí, me cansa ¿usted tiene armas? Sí, por tengo algunas armas en casa. Yo las tengo resguardadas, las tengo que cuidar, las tengo en lugares resguardados. ¿Cómo lo encontró mi nieto? No lo sé. No sé cómo lo habrá tenido. Ah, vamos a dar para consignarlo, para hacerlo en juicio. ¿En serio? Prohibición de regreso, una conducta desatenta. Si de esa conducta desatenta se elimina el segundo es dolosa es un resultado que solamente se lo imputa a este autor y no al autor de la conducta de la prohibición de regreso. Es algo similar a lo que pasó cuando hubo un adolescente aquí en Chalco, ¿no? Ana María, creo, no sé si recuerdes, un niño de 12 años, agarró el carro de sus papás, murieron como 6, 7 los amiguitos. Y todo el mundo hablando de que iban a consignar a los papás y desconocimiento, deberían darles pena a los que se pronuncian en el sentido, que no conocen, imputación objetiva. Esa es una prohibición de regreso. No se le puede imputar objetivamente la realización de ese resultado al autor de esa conducta desatenta. Si papá es que yo dejé las llaves ahí, y el niño la agarró y se lo llevó, y entonces estaban de vacaciones los papás. Sí. Una conducta desatenta, dejar las llaves, tal vez, pero la conducta dolosa llega solamente, la imputación objetiva llega solamente hasta la realización de la conducta dolosa. Y de estos casos tenemos muchísimos. ¿Hay nexo causal? Sí. Pues como es el dueño del coche en la causa de la causa, causa de lo causado, pues sí, ¿no? La más relevante, no, la más relevante es debería manejar. ¿Comprobamos con imputación objetiva? Pues aquí está, con permiso de regreso. Llegamos hasta tipicidad. Por eso quería hablar de un poco de tipicidad para tocar estos temas de imputación objetiva. Porque ahora se verifica el nexo causal con imputación objetiva. Ya vimos, el nexo causal pues no se le puede imputar objetivamente. Un ejemplo, pone, solo un ejemplo, dice, el sujeto quiere deshacerse de sus padres. Les dice, les voy a comprar un boleto de avión para que se vayan de viaje. Acá. Sí. En el vuelo, les va a tener un rey y los va a matar. El deshago de ellos. Ya está su boleto, ya van. Vuelan, y en el vuelo cae un rayo, se muere. Doloroso, ¿no? Hay una explicación entre la conducta y el resultado. Lo verificamos con la imputación objetiva, pues no se le imputa objetivamente a la realización de ese resultado. Algo más real o algo más concreto, más llano. Un sujeto atropella a otro o le dispara. El sujeto A ya le dispara al otro. Unas lesiones que le perforan el pulmón y que si no lo operan inmediatamente muere. Inminentemente va a morir. Piden la ambulancia, se llevan al sujeto a la ambulancia y en el camino choca la ambulancia, se vuelve y muere el sujeto. O llega al quirófano por una mala praxis, fallece. ¿Nexo causal? No. Y necesariamente iba a morir, ¿no? ¿Se verifica con imputación objetiva? Pues no, entonces se imputa objetivamente la razón de ese resultado. Hay una importancia de la imputación. ¿Dudas, preguntas, cuestionamientos? Nada, todo en orden. esta última, perdona por estar checando lo de la ambulancia, ¿no? Me quedó muy claro. Un sujeto quiere matar a otro. Ajá. Le dispara y le dan los pulmones o un órgano vital que requiere sí o sí una intervención quirúrgica porque si no va a morir. Entonces, en la ambulancia se lo llevan para el hospital para que le salven la vida. Si no lo operan, muere. Pero resulta que en el camino la ambulancia choca, se volca y el sujeto
con los golpes fallece. O llegó al hospital, no interviene, pero derivado de una mala praxis, el sujeto fallece. Sí o sí, con esa lesión el sujeto iba a morir. Ya lo que iba a hacer los mecanismos posteriores eran solamente para salvarle la vida, pues no moría. Y murió. Uno por la volcadura y el otro por la mala praxis. Nexo causal. Se verifica ese nexo causal, porque se verifica con imputación objetiva, pero no se verifica nexo causal y en consecuencia el sujeto no es responsable de ese hecho. Es lo mismo que pasó con el sujeto de Cuernavaca. ¿Falleció? Sí. ¿De qué falleció? Paro cardíaco. Nexo causal lo habían vinculado por homicidio culposo, por nexo causal, causa de lo causado. Así lo puso directamente el juzgador. En juicio, si ya todo el juicio de procedimiento y al momento de los alegatos de clausura, porque no se hizo nada en alegatos de apertura, cuando son alegatos de clausura, se dijo que no se encontraba verificado ese nexo causal por justificación objetiva, que el resultado no le era imputable objetivamente a la realización de la conducta declarada por el sujeto. Absoluto. De manera, está comprobado el nexo causal. De Mariana Levy. Nexo causal. ¿Qué te pasa con el agua? No se altera y no muere. ¿Se le imputa objetivamente la lesión de su resultado? No. ¿Alguna duda? Sí, hay una duda. En el grupo virtual preguntan que cuál es el fundamento de imputación objetiva. Nexo causal. La tipicidad. Después que estamos hablando de que esta es tipicidad. Y para que el hecho sea típico, debe de haber un nexo causal. Ese resultado debe de estar, o se debe de imputar objetivamente la relación de ese resultado. Entonces, esa conducta, ya hablamos de una conducta, recuerden que los hechos, las conductas son de acción o omisión. Si es acción o omisión, ya viene Código Penal, cuáles son los delitos de acción, cuáles son los delitos de omisión, y ya nos señala qué tipo de resultados debe de haber. Eso es. En la tipicidad, recuerda la tipicidad, la realización. No me preguntes, yo no sé, estoy de artículos, pero ahí lo van a encontrar. Sí, ahí está. Lo tiene que argumentar y desde luego, si es para imputarlo, pues debe de decir que el hecho se le atribuye en base a tal artículo, lo que le da el resultado. Si no, pues al contrario es eso, decir que se trata de una conducta atípica. Recuerden que las causas de exclusión del delito están contempladas todas en un artículo. Será que es el 13, si mal no recuerdo. No sé tan de derecho. Ya nos dicen causas de atipicidad. 29. ¿Verdad? En el local. 29 en el local. Sí, ¿cuál es el local? Y sería para decir que no se acreditó, sería el 21 una causa de atipicidad. ¿Por qué una causa de atipicidad? Porque como vimos, el nexo causal y la imputación objetiva se encuentran dentro de la tipicidad como elementos objetivos. Entonces ahí se encuentra la causa de la imputación objetiva cuando no es el hecho imputable a la reacción de la conducta. Y si le es, entonces a la conducta del sujeto. Es una conducta dolosa o culposa, según sea el hecho, porque traición del principio de confianza, incrementó el riesgo y por consiguiente la norma no lo protege. Comportamiento es doloso, lo de instantáneo y todas las acciones de la conducta que o acreditan la tipicidad. Esto tienes que manejarlo en el rubro de tipicidad. No sé si ha quedado claro. Si no, queda solo para futuras dudas, pero Muchísimas gracias. Ahora, muchísimas